Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. Y dice la palabra de Dios de esta manera: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Esa palabra que Dios le mostró un árbol, si usted marca su Biblia, lo puede marcar, porque más adelante usted va a ver que ese árbol, hermano, es símbolo de la cruz. Alabado sea Dios. Y Moisés dice, clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Voy a leerlo una vez más, el verso 26 también. Mira lo que dice: y dijo, hablando Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa, en otras palabras. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Pueden tomar su lugar. Vamos, mantén su Biblia, hermano, ahí, porque siempre traigo mucha escritura. Yo sé que hay suficiente tiempo, pero a veces el tiempo como que no ajusta cuando uno está acá. Alabado sea Dios, pero en algo vamos a aprender en esta noche. La palabra, hablando, hermano, de los nombres de Dios, hoy vamos a ver Jehová Rafa, es Jehová nuestro sanador, Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador. Cuando hablamos de sanidad, muchas veces nomás pensamos en la sanidad física, pero vamos a ver, hermano, en muchas áreas en las cuales el ser humano está enfermo. Y en todas esas áreas, hermano, algunos voy a mencionar acá, pero en todas las áreas, hermano, aleluya, que la Biblia habla, hay un solo médico divino, hay un solo sanador, y es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. No importa en qué área sea, hermano, la enfermedad, aleluya, corramos a Él, vengamos a Él. Él es el único que tiene el poder para sanar. Y hoy vamos a ver muchas escrituras, y que Dios, hermano, me ayude y nos ayude a abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender y aferrarnos al Señor. Entonces, esa palabra Rafa, hermano, es una palabra hebrea que para sanar, habla de sanidad. Y la sanidad, hermano, transmite claramente, hermano, la idea de restaurar algo, hermano, a su estado normal. Cuando hablamos de sanidad, habla, hermano, aleluya, de restaurar. De restaurar algo, hermano, aleluya, a su estado normal. Cuando un cuerpo físico está enfermo, algo está fallando dentro del cuerpo. Por eso la persona siente dolor, no tiene fuerza, empieza a sudar, tiene fiebre, porque algo anda mal en su sistema. Y la sanidad es restaurar aquello que está mal, aleluya, restaurar todo ese cuerpo a su estado normal como estaba antes. Y eso solamente lo hace Dios. ¿Están aquí? Entonces el ser humano, hermano, después que entró el pecado en el huerto del Edén, esta naturaleza caída, hermano, aleluya, por ser una naturaleza caída, hermano, aleluya, una naturaleza, hermano, que cayó en el pecado por la desobediencia de Adán y pasó a todos los hombres. Pues hay enfermedades, nosotros vamos decayendo, el cuerpo se va decayendo. Hay enfermedades, hermano, que son naturales, por decirlo de esa manera, por los años, la edad que uno tiene, o el descuido, hermano, en muchas áreas.
Pero hay otras también, hermano, aleluya, que vamos a ver hoy en la palabra del Señor. Hay enfermedades físicas. Y cuando hablamos de Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa, lo primero que pensamos, enfermedades físicas, sí. Pero hay más que enfermedades físicas, hay enfermedades espirituales. ¿Están aquí? Hay enfermedades emocionales. Hay personas que están cargando, hermano, aleluya, el pasado, hermano, aleluya, sus frustraciones, sus pecados del pasado, lo están cargando y hoy no pueden vivir una vida feliz porque lo que usted carga, hermano, el pasado te va a enfermar y el presente usted no lo va a disfrutar porque está enfermo, cargando algo, hermano, aleluya, que no te va a servir para nada. Entonces hay gente que carga, pues mi padre no me quiso, mi madre no me quiso, mis tíos y qué sé yo, hasta enojado con el perro. El perro ya tiene 20 años que murió, pero todavía lo trae en la mente y en el corazón. ¿Están aquí? La tía y el abuelo ya murió. Ya, pero todavía lo trae y no suelta aquello. Y lo que no sueltas te va a afectar. Te van a dañar. Hay gente enfermos emocionalmente. Emocionalmente. Dolor que ha atravesado. Hay dolores, hermano, aleluya, fuertes que eso puede traer otras cosas más. ¿Y qué podemos hacer? Correr al Señor. Pero vamos a ver mucho hoy. Ojalá el tiempo, hermano, aleluya, llegue también a una tierra, hermano, necesita ser sanado. Sí. Y vamos a ver algunos ejemplos, después vamos a entrar porque traigo mucha escritura y quiero terminar. Siempre traigo y no lo termino porque el tiempo me gana. Pero hoy le vamos a ganar al tiempo. Gloria a Dios. Primero vamos a ver, hermano, mira, vamos a Génesis. Voy a hablar voy a mencionar algunas enfermedades, hermano. Después vamos a ir más allá y usted, yo sé que va a ir ajustándose y su mente va a ir ahí acomodándose conmigo. Pero vamos a ver primero Génesis 20:17. Génesis 20, capítulo 20, verso 17. Y aquí, si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta, hermano, ahí dice Abraham y Abimelech. Este Abimelech era un rey, hermano, pagano, un hombre, y ahí andaba Abraham, hermano, y él vio a Sara y pues dijo, wow, qué mujer tan hermosa. Y Abraham pues tuvo miedo y le dijo a Sara, si te preguntan, dile que soy tu hermano y viceversa, soy tu hermana. Y pues así hicieron, entonces el rey lo tomó. ¿Están aquí? Digo, no, pues este va a ser mío. Pero hay un Dios a quien Abraham sirve. Mire, cuando usted sirve a Dios, usted no pierde nada. Dios te cuida todo. ¿Sabes que lo voy a leer? Nomás quería leer un versículo. Pero vamos ahí al 20. Dice ahí, no lo voy a leer todo, voy a leer quizás hasta el 7, 8, ahí por ahí. Después el verso que quería dar es el 17. Pero dice ahí en el 21, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino, mira, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Wow. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. No Moisés, no Abraham, contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Voy a leer ahora el 17, usted lee toda la historia, porque si yo le leo, usted ya no lo va a volver a leer.
El 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. El 17 dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Sanó. Dios sanó la esterilidad, hermano, en toda la casa de Abimelech. La oración del justo puede, eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Dios sanó esa casa. Pero ¿a causa de qué? ¿Tocó un siervo, la esposa de un siervo de Dios? Cuando alguien toca, hermano, aleluya, a un hijo o una hija, no le va a ir bien. El mismo Dios que ve y defendió a Abraham, porque Abraham no hizo nada más que orar. Dios le dijo, vas a morir, si no la devuelves vas a ver. No le está hablando, ay mira, yo soy de misericordia. No, regrésalo. Y si no, van a morir todos. Y Dios, hermano, los trajo, los puso todos estériles. Y Abraham oró y entonces se abrió esa matriz. Dios sanó la esterilidad. Dios. Entonces, y vamos a ver otro. Sanidades, ahora vamos, eso es una sanidad, hermano, de la esterilidad, algo que causa, hay muchas maneras, hermano, aleluya, o muchos otros ejemplos, pero nomás tomé eso. El otro, hablar de sanidad espiritual. Y vamos allá, Segunda de Crónicas, capítulo 30. No voy a leerlo todo, hermano, pero cuando usted pueda, léalo en casa. Segunda de Crónicas 30, usted se va a dar cuenta que el pueblo ignoró, hermano, la Pascua del Señor. Ezequías le habló al pueblo de celebrar la Pascua, de venir todo a Jerusalén a celebrar, pero el pueblo se burló, el pueblo se rebeló, el pueblo ignoró. Cuando nosotros ignoramos, hermano, las cosas santas de Dios, a veces nosotros, hermano, tenemos la costumbre, el diablo, no es el diablo, somos nosotros. Por eso no quise nomás hablar de Jehová Rafa y ahí. Quiero tocar estos puntos para que vea que Dios es perfecto y justo. Su palabra también, nosotros somos los cabezones, por decirlo de esa manera. Y Dios corrige su casa, Dios corrige su pueblo, porque usted no es un bastardo, yo no soy, tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos disciplina. A su nombre. Entonces a veces cuando uno está enfermo, hermano, uno tiene que examinar por qué. ¿Por qué me está pasando esto? Voy a la iglesia, canto, alabo a Dios, no, pero ¿por qué? Algo está pasando. Algo, un ejemplo, un tubo, voy a poner este como un ejemplo, un tubo de esos que ponen para regar o las tuberías que llegan a la casa, pues el agua entra por una parte y por esta parte va tu baño, va la cocina, va todo. Pero si hay algo en medio que está tapando, el agua entra pero ya no va a pasar. No va a pasar porque hay algo que está estorbando. Y lo que estorba que no fluya la bendición de Dios es porque hay un pecado o hay algo dentro de uno. Entonces, no es la culpa de la tubería, no es la culpa del agua. Hay una piedra, hay algo, una basura, unas raíces que está estorbando ahí. Y nosotros le echamos la culpa a todo mundo, pero nunca señalamos acá. ¿Están acá? A su nombre. Entonces aquí el pueblo, hermano, no lo voy a leer todo, pero en casa usted lee el capítulo 30 de Segunda de Crónicas y usted va a ver que el pueblo, hermano, se endureció, tomó en poco, hermano, la Pascua del Señor, la celebración. El próximo mes vamos a celebrar la Pascua, donde Cristo, hermano, aleluya, murió, resucitó, todo lo que hizo. Es algo importante para el cristiano. A veces andamos para acá y para allá. Esos son, hermano, fiestas o celebraciones como pueblo de Dios. En el mundo, mira, ya tienen los conejos. Eso es el mundo. En febrero tienen, en abril, cada vez que hay algo cristiano de Dios, el diablo también saca lo de él.
Y me da tristeza que muchas iglesias tienen huevos. Hacen sus flyers que vengan a los huevos. ¿Qué tiene que ver el conejo con la sangre de Cristo? El diablo los miente en su propia cara, aún gente estudiosos que saben que un conejo no puede dar huevo, pero ellos... En su propia cara los engaña y lo tiene atado y dentro de las iglesias, lo de allá afuera, ellos hacen. Porque eso es su fiesta y su costumbre. Pero el pueblo de Dios, por eso a veces aquí no soportan. Porque le digo, eso no es bueno. Los arbolitos no es bueno. Porque la Biblia dice, no lo pondrás. Si yo le preguntara, dime el significado y la raíz de dónde viene eso, no me puedes responder, menos con la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque fulano lo hizo, yo también. Entonces fulano se va de pique en un barranco, yo también. ¿Están aquí? Entonces, como pueblo de Dios somos cristianos, seguidores de Cristo. Y porque seguimos a Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Y nos va a ultrajar, dice la Escritura, porque ya no seguimos con ellos la misma desolución y desenfreno. Sí. Y es duro, porque sin santidad, entonces, que Dios nos ayude. Pero mira aquí, cuando todo el pueblo, hermano, tomó en poco las cosas de Dios, y ahí ustedes lean todo, pecaron el pueblo. Y oró el rey. Voy a leer nomás el verso 30-20 de Segunda de Crónicas. Usted léalo en casa y va a saber qué tremendo. Los sacerdotes hasta con vergüenza, hermano, no quisieron venir, menospreciaron las cosas de Dios, hermano, menospreciaron la Pascua del Señor. Entonces Ezequías les habló, les recordó cómo se comportó sus padres y aún así no quisieron, nomás vinieron un grupo pequeño. Pero dice ahí el 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó ¿a quién? Aquí habla de una sanidad espiritual. Cuando las cosas de Dios, hermano, uno puede venir y no viene, el problema no es una enfermedad física, es el corazón. Donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si Dios es tu corazón, si Dios es el centro en tu vida y en Él, hermano, está en el trono de tu corazón, usted va a poner todas las ofertas a un lado, porque Él es número uno para ti. ¿Están aquí? A veces la palabra así va, pero eso es. No hay otro. O Dios es primero, o Dios es segundo, tercero, cuarto. ¿En qué lugar? La Biblia dice, busca primeramente. Amarás, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, con todo tu ser, hermano, con todo nuestro corazón. El primero. Y el segundo es al prójimo. A veces amamos más al prójimo que a Dios. El prójimo dice brinque y usted dice qué alto quieres. Mejor lo dejo, vamos a, no voy a terminar acá. Salmo 41:4. Salmos 41, hablando ahora, todavía hablando de la sanidad espiritual. Salmos 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti, ¿qué dice? He pecado. Sanidad espiritual. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. También, hermano, hay sanidad, o uno necesita sanidad emocional. Vamos al Salmo 147:3. Salmo 147, verso 3. Más adelante voy a ir hablando de varios otros puntos que traigo. Pero Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
quebrantados de corazón. Hay gente que trae cargando su pasado, cargando sus fracasos, cargando sus pecados del pasado, o lo que le hicieron, o qué sé yo, tantas cosas que, hermano, aleluya, lo trae por dentro. Y Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanarlo. Y Dios es el único que lo puede hacer. También, hermano, también hay sanidad, porque el diablo también pone ataduras de enfermedad. Cristiano tiene que tener cuidado donde se mete. Vamos a ver esta escritura, usted ya lo sabe, qué escritura es, y el Señor la sanó porque Satanás la tenía atada por 18 años. Pero yo he escuchado testimonios y hace poco igual. A veces uno, hermano, en su ignorancia o deja a sus hijos o ellos mismos se meten en lugares donde no debe de entrar. Y ahí puede pasar tantas cosas no buenas, porque se metió en un lugar que no debe de meterse. Usted no puede entrar en el terreno, y mucho menos, hermano, que no nos gusta ni leer, y ahí, imagínese, todavía meterse así. Sí. Decía un varón, dice, yo voy, pues, puedo ir al zoológico y ver al león, dice, y de afuera lo puedo ahí hacerle todo, ahí, dice, no me puede hacer nada porque está en su jaula, pero si yo me meto en el jaula y quiero hacerlo, me va a comer. En lo espiritual es lo mismo. Es lo mismo. Y muchas veces queremos entrar, no, es que no me va a pasar nada. Dios me sacó de la cantina, pero me voy a meter a la cantina a cambiar a los borrachos. Al rato va a salir con la botella en la mano. Sí. Porque recuerde que usted no es fuerte. Eso fue tu debilidad. Y por eso cuando una persona, una área donde era su debilidad antes que viniera Cristo, y en Cristo, hermano, Dios lo sana, lo restaura, pero cuando se aparta de Cristo, corre a lo que conocía antes. El borracho corre a la cantina, el mujeriego va a las mujeres, el mal hablado vuelve otra, corre de donde tenía atado Satanás. Y lo tremendo, ahora viene 7 peores. ¿Sí? ¿Están aquí? No, la palabra de Dios es tan precioso. Pero vamos allá, Lucas 13. Lucas 13. Ya usted ya sabe qué pasaje es. Lucas capítulo 13. Voy a leer del verso 11 al verso 13 y después el verso 16. Lucas capítulo 13, verso 11. Dice ahí en el verso 11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Estamos hablando de las enfermedades emocionales, espirituales, físicas. Esto es una enfermedad de una atadura que el diablo había puesto y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y dice el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El 16 dice, porque los religiosos se enojaron. Y aquí el 16 Cristo le responde a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, un espíritu de enfermedad que en ninguna manera ella se podía enderezar. Y estaba encorvada por 18 años. Imagínense. Hay personas que está bien y de repente algo pasa en su vida. ¿Qué hizo? ¿Qué practicó? ¿En qué? Hay muchas preguntas, no podemos señalar y juzgar correctamente, pero muchas cosas puede ser que solamente Dios lo sabe. A veces la gente dice, pastor, ore por mí, porque esto y esto, pero uno no sabe dónde estaba, qué practicó, dónde se metió, y la gente no quiere decir, nomás ore por mí, Dios sabe. Uno tiene que atacar directamente a lo que es. ¿Están aquí? Uno tiene que, usted no va nomás ver algo y no, cuando usted va al doctor, a un doctor, ¿qué comiste anoche? Me duele para acá, ¿qué comiste anoche?
Pues si usted, doctor, me tiene que decir, no, Él no es Dios, te está haciendo preguntas, basado a la pregunta va a llegar a decirte algo, pues. Entonces te pregunta, ¿qué comiste? ¿Qué esto? ¿Eres alérgico a esto? Acá, ya. Y ahora vamos para llegar a una conclusión. Dios, pues Dios ya lo sabe todo. Pero nosotros tenemos que abrirnos. Señor, en esto he fallado. No, Señor, perdóneme porque pequé. ¿Qué clase de pecado es? ¿Están aquí? Hay pecado de muerte. El apóstol dice, hay pecados que no hay que ni orar por ella. Sí, la Biblia dice, hay pecado que no, porque ella es de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿para qué ora uno? No tiene perdón ni aquí ni allá en el cielo. Entonces uno tiene que preguntar, ¿qué? Ir al grano, pero bueno, a veces estamos nosotros ahí, que Dios nos ayude. Hay sanidades, hermanos, físicas, Lucas 4:40. Después vamos a entrar en mucho más, apenas ando en la introducción. Tenme paciencia, si amanecemos, gloria a Dios. Usted llama al trabajo mañana y le dice, estuve en la casa de Dios. Lucas 4:40. Mira, y hay mucho ejemplo, nomás estoy tocando uno, pero en la Biblia hay mucho. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Cristo. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Diversas enfermedades físicas. También vamos, hermano, allá a ver a 2 de Crónicas 7:14. Es un pasaje muy conocido. 2 de Crónicas 7:14. Y si cuando usted lea en casa la Biblia, usted se va a dar cuenta que muchos de los versos antes no es el diablo, que el Señor lo reprende, él no tiene parte ni suerte. Es Dios tratando con su pueblo. Nosotros tenemos la costumbre del diablo, usted está cubierto con la sangre de Cristo. Hay una línea que él no puede trazar. La sangre de Cristo habla y es poderosa. Él no entra a menos que el Señor lo permita que entre. Y si entra es con un propósito, pero de ahí él nomás tira dardos de fuego. ¿Están aquí? Y usted y mi persona tenemos que tener toda la armadura de Dios para apagar esos dardos de fuego del maligno. Pero muchas de las cosas, Dios, cuando usted lee la Biblia desde el comienzo, mira lo que vimos de Abimelech, cuando tomó a Sara, fue Dios, ni Abraham fue Dios. Dios se le apareció en sueños, Dios le cerró la matriz a todo. Dios le dijo, si tú no lo devuelvas van a morir todos. Es Dios hablando. Pero porque él hizo algo, dijo, ese hombre es profeta y va a orar. Mira el poder de la oración. Cuando usted ama a Dios, usted ora. Oh, hay poder en la oración. Pero voy a leer, quiero el 14, pero voy a leer el 13, porque muchas de las escrituras que vamos a ver, usted va a ver que Dios es. Mira, dice, hablando Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, esa palabra entonces es muy importante, porque si no hacemos lo demás, es entonces lo que viene no va a pasar. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? La tierra está contaminada por el pecado. Usted sale y ve una depravación tan tremenda en las escuelas, en las calles, en los trabajos, en las noticias. Hermano, el mundo está tan mal como en los días de Noé. Pero Dios dice, si se humillare mi pueblo y oraren. Y el pueblo no quiere orar, entonces ¿cómo se va a sanar la tierra? ¿Están aquí? Dios dijo, en 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Y toda la gente, hasta los animales, los niños, se pusieron en ayuno y oración. Y Dios los perdonó. Mire el poder de la oración. Como va la iglesia, va el mundo.
Mi pueblo, no dice que el mundo, dice mi pueblo. Si se oraren, buscaren mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces Dios es el único, hermano, aleluya, que sana, alabado sea Dios, y puede, hermanos, sanar la tierra y hacerla útil y fructífera, hermano, aleluya, a respuesta de la oración del arrepentimiento de su pueblo. También tengo otra escritura antes de entrar en los demás. Hay sanidad falsa, y esto no viene de Dios, pero se usa la palabra. Usted tiene que tener mucho cuidado a quien escucha en las cosas de Dios. ¿Están acá? Porque hoy en día la gente, hermano, el cristiano, los siervos tienen miedo a predicar la verdad. Porque no me van a invitar, no me van a hablar, no me aquí, no me allá, y no me acá, y no me allá. Entonces dan un mensaje que la gente quiere. La gente está mal, pero tú le dices, no, todo está bien. Eso era antes, pero ahora no, todo está bien, no se preocupe. Sanidad falsa. A lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, y se acabó. Si te quieren bien, si no te quieren bien, ese es problema de él, pero tú con Dios estás bien, porque no te detuviste a dar el consejo de Dios. Entonces, ofrecen una sanidad falsa. Y vamos allá a Jeremías, porque si no aquí me pongo a hablar. Pero vamos allá a Jeremías 6:14. Por eso tiene que tener uno mucho cuidado cuando uno escucha. No todo el que se para en un púlpito hablando. Hoy en día la gente anda por las redes oyendo tantas cosas. Hermano, aleluya, que cristiano, que siervo, que algunos son, pero otros no. No sabe ni la vida que lleva, pero ahí andan dando. 6:14 de Jeremías, ¿lo tienen? Voy a leer el 13 y después el 14, porque dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curan la herida de mi pueblo, diciéndole paz, y así no los va a curar. Una sanidad falsa. Paz, todo está bien, Dios está. No, Dios, no se preocupe, Dios está contigo. Siervo, sierva, si está en pecado. Se acaba de golpear a su esposa. ¿Me está entendiendo? Está haciendo cosas que no está bien por avaricia. Hay gente, hermano, que mira, me estaba diciendo un pastor, no, dice, cada rato me llaman, porque pues ya, cada prédica que vienen quieren 400, 500 dólares, mira, avaricia. No les importa a la gente. No les importa a la gente. Por avaricia harán mercadería. Y la gente así lo quiere. La gente quiere show. La gente quiere. Ahora la iglesia ya no se puede identificar si es iglesia o no es iglesia, porque hasta las luces apagan. Aquí llegó una joven pastor y hasta me enseñó un video ahí parado. Me dice, yo danzo y mi danza y yo apago las luces y mira, no hay nada de malo. Le dije, aquí no. Aquí hablando. Y su esposo viene y dice, pastor, mira los videos, mira, y no hay nada de malo. A mí no me importa. Aquí no. Usted ve esas luces, bajo esas luces danzan los que danzan, hacen sus dramas los que hacen, y la luz más importante es la de Cristo. Y esas se van a quedar, porque aquí no se va a apagar ninguna luz. ¿Qué es eso? La casa de Dios no es un show. Este no es un lugar de entretenimiento para que la gente quede contento viendo a aquel que danza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Es que así es, hermano. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y después nos llama exagerado. A mí no me importa.
Porque la casa de Dios no es para eso. Dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Yo no los veo orando. Pero quieren apagar las luces y poner sus luces de colores. Eso se ve en las discotecas mundanas. Pero no en la casa de Dios. Una vez otro me dijo, pastor, mira, en tal iglesia compran, ahora venden unas cosas que le toca y entra como humo. ¿Y sabes qué hacen muchos pastores? Está bien porque los quiere. Ven números. No le importa la santidad en la casa de Dios. No le importa el respeto en la casa de Dios. El pueblo no tiene temor a Dios. Y a causa de eso, el Señor deja que los madianitas, no un madián físico como en los tiempos de Gedeón, pero el estrés, problemas, dificultades invadan sus vidas. Porque no hay paz. Porque el único que puede tener paz es aquel que está en paz con Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, tenemos que observar y decir, Señor, abre mi entendimiento. Porque a veces, hermanos, somos más fieles con el prójimo que fiel a Dios. Más obediente con los demás que con Dios. Por eso a veces nos invita y después, ahí está mi esposa, Dios es testigo. Aquí no ven siervos que supuestamente, que Dios los bendiga. Aquí venimos a pasar un buen tiempo, no vayas tan así. Puros fariseos. Por eso Juan el Bautista le dijo, generación de víboras. ¿Quién les dijo a ustedes que van a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Sí, y así hablan. No, aquí venimos a pasar. No predique tan así. O hago caso a lo que me está diciendo porque me invitó, o hago caso a aquel que me dio el mensaje que voy a dar. ¿Me está entendiendo? Y si yo hago caso a aquel que me dio el mensaje y lo doy, no me van a invitar, pero a mí no me importa. Pero el avaricioso le quiere la invitación, va a hablar lo que quiere oír el pueblo. Y eso es dar una sanidad falsa, una esperanza falsa. Aunque mencione a Dios y hable de Dios, Dios no está ahí. Por eso el Señor dice, desde el más chico hasta el sacerdote y todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Me decía este siervo hace unos meses atrás, está mi esposa. Dice, me llaman porque pues no. Están viendo qué iglesia dan más ofrenda. ¿Qué iglesia dan más? Y ¡pum! llaman. Por eso hay iglesias que, hermano, cada domingo es diferente predicando. Porque así lo quiere el pueblo. Y quieren ver que la iglesia esté lleno, pero en realidad, ¿de qué sirve, hermano, invitar, qué sé yo, hacer tanto y viene y se llena la iglesia, pero cuando termina todo, todos se van? Y en un martes, ustedes son los que llegan. Porque ustedes son de casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué uno quiere hacer la otra cosa? Esto es lo que Dios puso. Él añadirá a su obra, hermano, conforme su gracia y su misericordia a su tiempo. ¿Sí? Pero hoy en día hay una competencia y esos traen enfermedades espirituales en esa congregación. Porque Dios ya no es el centro en ese lugar. Que Dios nos ayude. Ay, el tiempo se me va y como que no voy a acabar acá. Vamos a Segunda de Crónicas. Ahora sí, nomás voy a ir leyendo, hermano, que Dios me ayude. Porque apenas empecé y quería terminarlo hoy. Pero Segunda de Crónicas 16. Hablando de la sanidad, Jehová Rafa. Ahí está Segunda de Crónicas, es fácil encontrarlo. 16, 12. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Este rey, 12 y 13, este rey era un buen rey. Este rey hizo lo bueno, era un buen rey. Usted lea la vida de Asa, hermano,
Y usted va a ver. Pero dice en el verso 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió, o sea, murió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Se enfermó gravemente de sus pies y no buscó a Dios, a Jehová Rafa, sino a los médicos. Vamos a ver otra escritura, en más. Vamos allá a Marcos. Marcos capítulo 5, verso 25, usted ya sabe también este pasaje. Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sus sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Buscó a los médicos, dice el 26. Sufrió mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía. Vamos allá a Lucas 8:43. También de la misma mujer, pero nomás voy a leer un verso, 8:43 de Lucas. Y dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dios es el único sanador. Vamos a Job 13, Job capítulo 13, verso 4. Job 13, 4. Dice: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos o vanos. El único médico que no es nulo es Jehová Rafa. Traigo estas escrituras para que usted vea. Esta mujer por 12 años iba con los médicos, en vez de mejorarse se empeoró y se quedó sin dinero. Usted no tiene dinero, no te atienden en el hospital. ¿Están aquí? Miramos ahí que Asa conocía de Dios, era un buen rey, que hizo lo bueno, pero cuando se enfermó de su pie, gravemente buscó a los médicos y no a Dios. Dios lo está diciendo en su palabra y por eso murió. Yo sé que la ciencia está y Dios va a usar los medios que hay, pero usted no ponga su fe en el médico. Usted tiene un médico divino. Por eso hablamos hoy Jehová Rafa. Él es tu sanador. No importa la enfermedad que sea, no importa el problema que sea, la situación que sea, en un familiar o lo que sea, usted confía en Él. Él es el único que sana. Y Él no necesita una inyección, una máquina. Él da la palabra, Él da el toque y al instante, aleluya, la sanidad es hecha para la gloria de su nombre. Alabado sea Dios. Entonces Dios es la fuente, hermano, de toda sanidad, hermano, aleluya, de toda sanidad, hermano, y cualquier enfermedad física, espiritual, emocional, tenemos que venir al Señor porque Él es el que sana. La sanidad física, hermano, es importante, pero yo creo que la mayor necesidad, hermano, del hombre es, hermano, tener una buena relación con Dios y también, hermano, aleluya, la enfermedad espiritual del pecado. Eso es lo más importante. Hay gente que va a recibir sanidad física, hermano, aleluya, y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo recibió sanidad física, pero nunca fueron salvos. Hay gente que viene a la iglesia a buscar sanidad. No, allá entre los cristianos, ahí Dios sana, Dios no quieren nada de Dios. Pero Dios en su misericordia le obra el milagro. Dios en su gracia, Dios sana ese cuerpo. Pero no quieren nada de Dios. Recibieron sanidad, pero como no quieren nada de Dios, el día que mueran, van a ir al infierno.
¿Están aquí? Porque la sanidad más importante es la del alma. El pecado, nuestras relaciones con Dios. Están enfermos. Nuestros pecados nos apartó de Dios. Él es santo. Entonces esas relaciones necesitan ser sanadas. Y para ser sanado no necesito ir a la derecha ni a la izquierda. Tengo que doblar mis rodillas y decir: Señor, he pecado contra ti. Te he fallado mi actitud, mi acción, mi comportamiento. Aunque sabiendo, Señor, lo hice. Ten misericordia de mí, perdóname. Usted derrama tu alma y Él te sana. La sanidad más importante es acá adentro. Sí, aquí Dios sanó mucha gente. Han venido gente de otra iglesia con cáncer, con esto, y Dios lo ha sanado. Han venido a dar un testimonio que Dios los sanó, que ya no hay nada. Hermano, otros con el bebé envuelto con el cordón umbilical, todo mal. Los doctores dijeron: esto no tiene ni chance. Y aquí oraron. Cuando nació el niño, se lo llevó a la iglesia tradicional a presentarlo. Pero en aquel día, ¿qué le van a decir al Señor? Usted clamó y yo hice la obra para mostrarte que yo soy Dios. Pero aún así tú no me quisiste a mí. Aleluya. Y te volviste a tus tradiciones para no comprometerme conmigo. Ahora tú quieres entrar, maldito, al fuego eterno. Suena duro, pero es la verdad. Es la verdad. Recibió un milagro, recibió sanidad, pero no quiere de Dios. Si usted no quiere de Dios, ¿cómo va a ir al cielo? Así. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, es muy importante, hermano, aleluya, esa sanidad, hermano, aleluya, espiritual. Vamos allá otra vez a Éxodo 15, 25. No voy a leerlo todo. Voy a tratar de ir rápido en esta media hora que me queda. Abrochen sus cinturones. Éxodo 15, 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo vamos a leer nuevamente. Éxodo 15, 25. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Ahí lo voy a dejar, no voy a leer todo. Pero y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Le hablaba que ese árbol es símbolo de la cruz, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio Dios estatuto y ordenanza, y ahí los probó. Ahora vamos también a esta otra escritura, a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 24. Y dice ahí: quien llevó él mismo, hablando de Cristo nuestro Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios le muestra un árbol a Moisés, pues es tipo de la cruz, hermano, porque Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No que vas a ser sanado. Fuisteis. Ya fue efectuado en la cruz del Calvario. Fue usted sano. ¿Verdad que parece locura que usted sienta un dolor y dice: estoy sano? Estoy sano y estoy sano. ¿Están aquí? En la mañana me desperté con un dolor, creo que fue ayer, aquí me dolía unas punzadas. Mi esposa dice: ¿qué tienes? Le digo: ay, me duele. Y no recuerdo qué me dijo. Le dije: no, este dolor va a salir porque va a salir. Va a salir porque va a salir, porque mi cuerpo no tiene tiempo para él. Por la llaga de Jesús yo soy sano. Y allá andaba el dolor. Le dije: tú no puedes más, y hablándole así, tú no puedes más conmigo porque yo tengo a Cristo. Y soy sano porque soy sano, porque... Y el dolor se me fue. Se me fue. Pero si yo le digo: ay, mi dolorcito, sí, en momentos sentí unos como punzadas y hasta aquí me doliera de la espalda. Y sentí ahí, pero basta, toma algo. No. Hay poder en la sangre de Jesús.
por sus llagas. Mira, cuando el Señor habla al enfermo o habla cualquier cosa y oyen y se van. Si yo le digo, ay, mi dolorcito, ay, el dolorcillo se empieza a acurrucar ahí. Y hace de parte de tu cuerpo su nido. Y siempre vas a sentir el dolor porque como ya se hizo un nido, estórbalo. Aplíquele la sangre de Cristo, hable, mueva tu hombro, mueva tu pie y diga por la llaga de Jesús soy sano. Aleluya, estos huesos son sanos. Aleluya, vamos a ver, porque la palabra de Dios trae sanidad hasta tus huesos. Qué artritis ni qué nada. El Señor reprende al día, ese es para el mundo. Digo, lo que envié a los egipcios no te voy a enviar, pero sé obediente. Escuche mi palabra. Sí, nosotros no le queremos escuchar, no estamos por eso vienen las cosas. Estamos acá todavía. Quiero hablar de 8 cosas, hermanos, rápido, por eso le digo, ya se me va el tiempo. El punto 1, hermano, las enfermedades pueden estar relacionados, hermano, con el pecado personal. Las enfermedades pueden estar relacionados con el pecado personal. Vamos al Salmo 38:3. Salmos 38. No voy a leer todo el Salmo, pero por el tiempo, hermano, porque lo veo, pero Salmo 38:3. Y después el verso 18. Tenía del 3 al 11 y después el verso 18, pero usted lea todo ese capítulo en casa. 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Dice el 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y usted lee todo ese salmo. Viene, hermano, a las enfermedades viene por uno, está relacionado, como le decía, con el pecado personal. Practica uno, vive en pecado, pues eso puede traer enfermedad. Vamos también ahí en Números 1. Hay mucha escritura, hermano, que nos habla. Números capítulo 1. Y esto es un pasaje, voy a tratar de leerlo rápidamente. ¿Lo tienen todo? Capítulo 12 de Números dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Números capítulo 12. Disculpe si le dije otro pasaje o algo. Es Números capítulo 12. Voy a leer del verso 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, mira lo que dijeron. Y ahí menciona a María y Aarón, así empieza. Y quiere decir que María es la que empezó toda la cosa. ¿Están aquí? Y el verso 2 dice, y dijeron, ahora Aarón y María, María y Aarón, pues ahí. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Imagínense, a veces hay hermanos, hermanas, dice, ay, cuando el pastor me llama a la oficina, ay, hasta voy con miedo. Y yo, pues, ¿qué? Pero yo quiero que usted vea esto. Dios habla, cómo era su voz en ese momento. Una voz tronante, una voz de Aarón, María, pónganse enfrente del tabernáculo. ¿Cómo se habrán sentido? Nomás imagínense. Cuando usted lee las escrituras, métate en el asunto.
Y dice ahí, el 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel. Mira el ser fiel a Dios, como Dios te respalda. Dice que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba ¿qué? Leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Aarón no, María, la cabecilla. A veces Dios agarra la cabecilla de los que andan haciendo. Sí. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira la relación de Moisés con Dios. Wow. Pero y pide por sanidad, sanes ahora. Jehová respondió a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con él. Ella hasta detuvo el viaje. Mira, se enfermó al instante. Por eso es un pecado, hermano, las enfermedades por el pecado, hermano, personal. Entonces existe, hermano, esa relación o correlación directa, hermano, entre el pecado y la enfermedad, no solo del cuerpo, sino también del alma. Ahora, viendo esto, yo no quiero que malinterpreten y piensen, hermano, que toda enfermedad física es reflejo del pecado personal. No, pues esta persona está enferma, es un pecado. Y Job estuvo enfermo, pero no era porque pecó. Hay muchos ejemplos. Por eso es bonito cuando usted lee la Biblia. Y uno se hace examen y dice, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? Y Dios te recuerda ciertos pasajes de la Escritura y usted se identifica. Por eso es bonito. Es bonito, lea la Biblia en casa cuando tenga tiempo, medite en ella porque la palabra, hermano, te va a edificar. Ahora, las enfermedades, hermano, que están relacionadas con el pecado, es, hermano, aleluya, el pecado no confesado. Hay personas que pecan y no lo confiesan, ahí lo traen. Eso va a traer enfermedad. Porque Dios castiga el pecado. Él es el juez. Él hiere, dice Job, y sus manos sanan o curan. Entonces, los pecados, hermanos, no confesados, Dios lo ve. Y eso puede ser, hermano, siempre un factor, hermano, contribuyente en algunos casos o muchos, hermano, de enfermedad física. Y vamos allá a Santiago 5, Santiago capítulo 5, verso 15 y 16. Este puede ser una de las causas, hermano, de pecado personal, el pecado, hermano, no confesado. Ahí en Santiago 5, 15 y 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubieres cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. El 15 y el 16 nos habla. Entonces, cuando uno no confiesa, hermano, aleluya, no va a haber. Proverbios 28, 13. Proverbios 28,
28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que la confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces miramos ahí que el que encubre sus pecados, hermano, no va a prosperar. Entonces hay que confesar, venir al Señor, confesar nuestras faltas. Si es con un hermano, acercarse, confesar los pecados, hermano, alguna falta, algún disgusto, qué sé yo, aleluya, y no mantenerlo ahí porque va a traer una enfermedad. O Dios, hermano, aleluya, ahí va a tratar con uno. El segundo punto, hermano, otra causa es la falta de perdón. Eso también, hermano, es otro ejemplo, hermano, que puede llevar al creyente, hermano, aleluya, a ser entregado a los verdugos. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 18. Mateo 18. Mateo capítulo 18, versos 34 y 35. Usted lee todo el pasaje, pero aquí en el 34 y 35 dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué hará? Enojado, ahí en el verso 34, entregó a los verdugos hasta que pagase todo. Los verdugos, hermanos, son las personas o los torturadores. No son personas a veces. El estrés, las dificultades. Recuerda en las escrituras cuando usted lee en los libros, voy a poner un ejemplo, en Jueces, el pueblo desobedeció, el pueblo no quería y Dios lo entrega a los madianitas. Y usted ve eso a través de toda la escritura. Dios lo entrega, Dios lo entrega, Dios lo entrega. Tú lo ves en todo cuando no hacen caso, desobedecen, siguen a los dioses paganos. Dios los entrega. En el Nuevo Testamento también el Señor dice: porque quieren la mentira, aman la mentira, pues envía un espíritu de mentira y lo entrega a ellos. Entonces, eso es lo que pasa. La falta de perdón, hermano, va a traer a la persona estrés, preocupación, tensión, hermano, y es la peor cárcel que uno puede tener uno mismo. Cuando usted perdona, no quiere decir, una vez hablando de perdonar, es no vas a olvidar, pero no vas a tener rencor, no vas a traer odio. Hay cosas que no se puede olvidar. Hay cosas que sí, usted al pasar el tiempo no te importa, se olvidó, pero hay otras cosas que marcaron tu corazón, te dejaron cicatrices. Entonces la gente dice perdonar es olvidar. No es así, no es cierto. Perdonar es no guardar rencor, resentimiento, odio contra aquella persona o lo que haya sido, porque ese odio, rencor es lo que te va a destruir. Entonces hoy en día hay mucha gente enferma porque, hermano, está lleno de estrés, lleno de dificultades en sus vidas, llenos de esto por la falta de perdón. Odio a aquella persona, no lo soporto. Y no se da cuenta que solito se daña. La otra persona está en su hamaca tomando su soda con su hamburguesa, pero el otro, no me cae mal. Te estás pudriendo por dentro. El mal no lo estás haciendo a él, te lo estás haciendo a ti mismo. A ti mismo. El perdón es de Dios. ¿Están aquí? Entonces, estas cosas, entonces el Señor dice: ok, ¿tú no quieres perdonar? Pues te voy a entregar al verdugo. Está estresado, infeliz, amargado, insomnio, en la noche no duerme, porque no hay paz. Si usted no puede dormir en la noche, una noche, ok, porque estás cansado, pero 2, 3, 4, 5 noches toda la semana, tienes que preguntarte. Porque Dios, Jehová Shalom, Él es mi paz.
Y David, un hombre de guerra, dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Entonces, si Dios está conmigo, Él está junto a mí, aleluya, Él está conmigo, ¿cómo yo no voy a dormir tranquilo? Algo me está estorbando para yo estar aquí, allá y esto y el otro. No. Así es, hermano, trae muchas cosas. El estrés, la preocupación, esto, y eso causa enfermedad dentro de ti. Causa. Entonces muchas de las enfermedades, nosotros mismos, no es Dios, muchos somos nosotros. Corajudos, peleoneros, enojones. Entonces, enojones, después ya, mira, tantas arrugas me salió, deja de estar. Sí, hermano, nosotros mismos nos andamos descomponiendo. No es Dios. ¿Están aquí todavía? Alabado sea Dios. El otro punto, hermano, que quiero tocar, quedan 12 minutos, voy a ir rápido. El otro, hermano, no toda enfermedad está directamente relacionado con el pecado personal. Sabemos que a causa del pecado, hermano, pues pasó, todas esas cosas vino al ser humano, pero no toda enfermedad está directamente relacionado con el pecado personal. Y vamos a San Juan. A San Juan 9, usted ya conoce esa escritura también, y si no, ahorita se le va a acordar. San Juan 9, 1 al 3. Dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Mire, el pecado trae enfermedades y tantas consecuencias. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces aquí vemos, hermano, que no toda enfermedad está directamente relacionada con el pecado. Este hombre nació ciego y pensaron los discípulos que porque había pecado él o sus padres, pero el Señor dice que no. Vamos a ver también San Juan 11:4. San Juan 11:4, usted ya sabe esta historia también de Lázaro. Dice el 4: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces lo que Lázaro pasó, hermano, aleluya, era una enfermedad donde Dios se iba a glorificar. No es porque Lázaro estaba en pecado, sino porque Dios se iba a glorificar. Y hay muchos, traigo como 8, pues vamos a ir viendo los otros. Por eso uno no puede decir, hermano, cuando una enfermedad, pues esto es por esto, la mayor es por causa del pecado, nuestros pecados personales. Dios nos va a hablar, Dios nos va a corregir. Otra de las cosas, hermano, aleluya, miramos en lo que acabamos de ver, por esa razón. Vamos a ver el tercero, hermano, porque hay cristianos, hermanos, que son tan débiles, enfermos, y algunos, o muchos, no voy a decir algunos, cuando la Biblia dice muchos, dice duermen. Dormir es una metáfora de muerte. ¿Y por qué? Porque, hermanos, son descuidados en tomar la Santa Cena. ¿Están aquí? Cuando uno es descuidado, hermano, en tomar la Santa Cena, usted no puede andar, hermano, allá en la mesa de los demonios, sábado, y después el domingo en la mesa del Señor, o andar allá chismeando de la obra de Dios, de los siervos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Están aquí? Odiando a un hermano y hasta ya, qué sé yo. Y venir a la mesa como que sin nada. Odiarse, aquí no reprende esa palabra, pero pues existe. Y yo sé que aquí no, por eso tocamos eso. Si usted no ama al hermano o a la hermana que está a su lado, pues no ama a Dios. Así de sencillo, porque la Biblia lo dice. No es perfecto, no es perfecta, tampoco usted lo es. Si no te habla, pues que no te hable, es el problema de ella, o de él. Pero usted ore por ella o él, y no tenga ira y enojo en tu corazón.
Porque no todo el mundo te va a querer y te va a amar. Si Cristo, siendo Dios, hermosos, hermano, de lo más, hermano, poderoso de todo, Él es Dios, vino a este mundo y el mundo lo odió. ¿Tú qué espera usted? ¿A poco está más guapo que Cristo? ¿Están aquí? Vamos allá, hermano. Primera de Corintios, capítulo 11. Siempre lo leo cuando tomamos la Santa Cena. Nos habla también en Lucas, los evangelios, cuando Cristo lo tomó con sus discípulos. Pero Primera de Corintios 11, voy a leer del 27. Pero usted puede leer del 23, la institución de la cena del Señor, porque de ahí empieza. Nomás por el tiempo no lo quiero leer todo. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, el verso 27, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice el 29 y el 30, escuche bien: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, están muertos. Mucha enfermedad a veces en el pueblo es por tomar la Santa Cena del Señor indignamente. Muchos han partido también por esa razón. Muchos están débiles por esa razón. Mira qué tan serio es. Y a veces nosotros no lo tomamos con esa seriedad. Sí. Y esa área también se necesita sanidad. Por eso no quise nomás hablar Jehová nuestro sanador y dar unos versículos y continuar. Quería tocar estos puntos también. Para que usted sepa, mi persona sepamos, que hay muchas áreas que uno está enfermo y necesita ser sanado. Por muchas áreas, puertas que nosotros abrimos, llega enfermedades a nuestras vidas. No es porque Dios nos quiere, Él es nuestro sanador. Él es, y por sus llagas ya fuimos nosotros curados. Pero son nuestros pecados personales, son nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Entonces Dios, como nos ama tanto y Dios no nos quiere, aquel que Dios empezó a trabajar en la buena obra, Dios lo va a perfeccionar. Entonces, si la persona sale del camino del Señor, Dios lo va a traer. ¿Y cómo va a llegar? Solamente Dios sabe. ¿Sí? Hay gente que piensa: oh, todo me va a ir bien. Mira, hasta ahorita me va bien. Dios es misericordioso y paciente, pero en ese proceso te habla por medio de los inconversos. Afírmate, vuélvate. Y si no, Dios sabe cómo. Pero al final del camino Dios gana. ¿Están aquí? Entonces, Dios, hermano, es el que sana y también es el que juzga, hermano, el pecado en la vida del creyente, en su pueblo. Traigo varias escrituras, me queda 5 minutos, pero vamos a Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Porque a veces nosotros pensamos: oh, no, pues Dios no nos va a hacer nada. No, sí, Dios sí, Él es nuestro Padre, entonces nos va a tratar, nos va a disciplinar con amor. Usted no corrige tanto al obediente, pero al desobediente y cabezón, usted lo ama, pero usted lo va a corregir más. 32, 39 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios: ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Están aquí? No hay quien pueda librar de mi mano. Isaías 45. Isaías 45. Versos 6 y verso 7. 45, 6 y 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo
Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Vamos a ver también ahí en Lamentaciones. Ya lo demás después se los doy, hermano, pero vamos a leer aquí Lamentaciones porque ahí estamos cerca. Después de Jeremías es Lamentaciones, capítulo 3. Ahí voy a leer unos versos rápidamente, 3:31 al 33, después del 37 al 42 del mismo capítulo 3. Y dice ahí el verso 31, ¿lo tienen todos? Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora voy a ir al verso 37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. No dice ahí tú nos perdonaste, tú no perdonaste. Nos disciplina el Señor, alabado sea Dios. Y hasta ahí lo voy a dejar. Los otros puntos, hermano, les voy a dar. El punto número 4. Al pie de la cruz, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, allá hay sanidad. Cristo es nuestro sanador. Y le voy a dar estas escrituras en el punto 4. Isaías 53:5. Léalo en casa, porque me queda un minuto. Isaías 53:5. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 y Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Punto número 5. La confesión y la oración mutua, hermano, pueden traer sanación. Santiago 5:16, lo leímos, pero cuando hay confesión y hay oración, va a haber sanidad. Santiago 5:16. Punto 6. La palabra de Dios, hermano, es fuente de sanidad. La palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la Biblia. En el área que estemos batallando, la misma palabra nos va a limpiar. La palabra de Dios es fuente de sanidad. Y usted lo va a ver en Salmo 107, verso 19, verso 20. Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y también Proverbios 4, verso 20 al 22. Voy a repetirlo una vez más. Salmo 107, verso 19 y verso 20. Proverbios 4, 20 al 22. Punto número 7. El temor del Señor está asociado con la sanidad. Si no hay temor de Dios, tampoco no va a haber sanidad. Lea estas escrituras en casa. Por el tiempo, pues ya no lo leo. Usted lo va a ver en Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 y Proverbios capítulo 3, verso 7 al verso 8. Si usted teme a Dios, hermano, el ángel de Dios acampa. ¿Qué de enfermedad va a llegar? ¿Qué chamuco va a llegar? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No por cualquiera.